se le va a poner peor a él la cosa, porque nosotros vamos a defender a la gente en la cual Viró se ha cagado toda la vida, como todo el sindicalismo argentino. Quiero decirle ahora que todos esos sindicalistas que estuvieron cagándole la vida a decenas de miles de personas son delincuentes. Y lo vamos a perseguir hasta abajo de la cama, porque acá se terminó la Argentina para las mafias y las corporaciones. Y expert, diputado nacional de la Libertad Avanza, José Luis, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, muy buen día, gran saludo para usted y la producción de los oyentes. ¿Qué tal la comida después del discurso del presidente, la Quinta Olivos? Muy rica, la verdad que la carne muy rica, el postre muy rico. Ahí Mario nos atendió muy bien al presidente, a Amalia, a Cristina, la esposa de Guillermo Francos, sí, y a mi esposa y a mí. La verdad que muy cálida la cena. ¿Y por dónde fue más allá de la comida, ¿no? Que es solamente una nota de color, la charla? ¿Por dónde fue? Bueno, fue una charla. ¿Hicieron un balance? Amigos. Sí, pero también hablamos de la vida, de la familia, de los hijos de cada uno. Okay. Pero sí, un balance de dónde estamos y a dónde queremos ir, pensando también en el futuro. En política siempre hay que pensar en el futuro para que las cosas se sostengan. Sí. La preocupación nuestra, la obsesión nuestra es que los cambios que se están dando de la mano del presidente Javier Milei se sostengan en el tiempo, porque es la única manera que la raza humana descubrió de prosperar, no hacer las cosas que estamos haciendo nosotros, no porque seamos iluminados, sino porque después de tantas décadas, por no decir un siglo, de tratar de inventar el círculo cuadrado, ha venido un presidente, Javier Milei, decidió hacer las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Sí, déficit cero, sí, se conversó. Déficit cero, cepo el Estado, blindar el equilibrio fiscal, es eso. Sí, a ver, en materia de lo que es el Estado, la gente con un presidente como Milei o un presidente liberal debería tener presente que el rol del Estado es una cosa que es para ordenar la macroeconomía, pero después toda la actividad, es para el sector privado, digamos. Toda la responsabilidad de lo que hay que hacer es el sector privado. Nosotros desde el gobierno lo que vamos a hacer es ordenar la macro, y la macro arranca por el déficit cero, que es para no generar inflación. No es que hablamos de déficit cero de manera repetitiva porque es un nuevo mantra, no, porque la única manera que la raza humana, y particularmente en un país como la Argentina, ha descubierto para no tener inflación, y no tener inflación es central para pensar cualquier país. Si uno no tiene inflación cercana a cero o muy baja, uno no puede ni empezar a hablar, y como nosotros queremos empezar a hablar de otra Argentina, el primer paso sin duda es lograr la inflación más baja posible y luego sostener la inflación más baja posible. Y por eso el déficit cero, ¿no? Por eso el déficit cero. Sí. Eso es toda la cuestión. El déficit cero es una cosa que vamos a insistir que hay que sostener. Por eso, por primera vez en la historia, el artículo 1 de una ley de presupuesto dice déficit cero. Es la primera vez en la historia. Claro. El artículo 1 de la ley de presupuesto ya no dice más, fijas el gasto en tanto, sino que el déficit es cero. Y este es un cambio conceptual muy grande que hay que entender. Ahora, cuando los políticos sancionaban un presupuesto donde se fija el gasto en tanto, era pensar en ellos. Ahora, acá José Luis, pensamos en la gente. ¿Cuándo empieza la discusión en su comisión, que es la de Presupuesto y Hacienda? ¿Cuándo empieza? Bueno, el miércoles tenemos una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ezequiel Atauche. Sí. Con el ministro de Economía, Toto Caputo, y con Guillermo Francos, el jefe de gabinete, para ver, bueno, cómo es que vamos a desarrollar esta actividad. O sea, en principio ustedes 4 el miércoles. Tenemos una primera reunión el miércoles los 4, obviamente vamos a empezar a trabajar en cuanto antes. Para que esto se lo cuanto antes. Y la discusión, porque, a ver, ya la oposición ha dicho de esto, no lo vamos a aprobar ni locos, ¿no? Bueno, si no lo aprueban ni locos, es la clara demostración que la oposición lo único que quiere es
seguir con un modelo miserable como el que ha transformado la Argentina, yo creo, en una villa miseria. Serán responsables de insistir en eso, y nosotros seguiremos insistiendo en que queremos un modelo para una Argentina próspera. Se seguirá gobernando con el presupuesto por decreto y resoluciones. Si el mismo presupuesto del 23 por decreto y resoluciones. O sea... Sí, 23 ajustado por resoluciones 24 y el 24 otra vez, pero... A ver, acá... Ahora, es la primera vez en los últimos por lo menos 40 años que a un gobierno no le aprueban 2 presupuestos seguidos. Si ocurriera eso, sí, sería la primera vez en democracia, lo cual está demostrando claramente de que, si fuera así, ojalá que no sea así, está demostrando claramente de qué lado está la política tradicional. Está del lado de la miseria de los argentinos, porque este presupuesto es un presupuesto para evitar que este país siga profundizando la villa miseria que ya es, y que la política nos lo dejó. Por eso tiene que quedar claro. Déficit cero no es porque nosotros tengamos una obsesión con el número cero, por los números redondos, sino que déficit cero es lo único para matar a la inflación. Es lo único que inventó la raza humana. La raza humana hace rato que se dio cuenta que son fracasos los controles de precios, toda estupidez kirchnerista. La raza humana, donde no hay inflación, es porque hay déficit cero o el déficit más bajo posible. Y de ahí a nosotros no nos van a mover, porque es la única manera para empezar a hablar de otras cosas. ¿De otras cosas qué significa? A ver, ¿cómo nos vinculamos comercialmente con el mundo? ¿Cómo hacemos para producir cada vez más, para exportar cada vez más? ¿Cómo hacemos para tener cada vez más ciencia, más tecnología, más educación? Con inflación cero se puede discutir un país diferente. Y la manera de tener inflación cero es déficit cero. No hay manera, no hay otra. Entonces, los que no quieren aprobar este presupuesto es porque no quieren discutir un nuevo país próspero para los argentinos, porque esto es central. Este presupuesto, porque tiene déficit cero en el artículo 1, es un presupuesto pensado para la gente, no para la política, ¿sí? Porque la segunda cosa importante, que es importante empezar a enfatizarlo esto, déficit cero significa que el gasto público pasa a ser un residuo luego de que una vez determina la recaudación que viene determinada por la actividad económica. El gasto público ya deja de ser la prioridad del Estado, sino un residuo donde primero se piensa en la inflación cero y en segundo lugar se piensa en el contribuyente. Porque acá no va a haber suba de impuestos, José Luis Guillermo Laborde, un gusto saludarte. Hola, buen día, Guille. Habida cuenta de lo que estuvo pasando los últimos días con Aerolíneas, ¿van a insistir, ya sea en el presupuesto o por fuera, con la privatización de Aerolíneas? Es muy probable que sí sea. Sí, por lo pronto ya han sido publicadas en el boletín oficial de hoy sendas resoluciones para reglamentar el artículo 182 de la Ley Bases, que estableció a la aeronavegación como un servicio esencial. Claro. Hoy salió la reglamentación donde se va a obligar a los gremios a guardias mínimas como corresponde cuando un servicio es declarado esencial, que no vuelva a ocurrir la salvajada que ocurrió en los últimos días en Aeroparque. Eso no tiene que volver a ocurrir. Quiero decirle ahora que todos esos sindicalistas que estuvieron cagándole la vida a decenas de miles de personas son delincuentes y lo vamos a perseguir hasta abajo de la cama, porque acá se terminó la Argentina para las mafias y las corporaciones. ¿Y el intento de privatización será dentro del presupuesto o aparte? Veremos, todavía no lo sabemos, porque es una cosa que estamos pensando particularmente en los últimos días. Le cuento es una importante cosa. Que la gente sepa que el presupuesto tiene crecimiento del 5% para el año que viene, así que el año que viene Argentina empieza a asomar la cabeza luego del incendio que apagamos producto del kirchnerismo. Le cuento una cosa, hablé con Viró hoy más temprano y me dijo que la cosa se va a poner peor. Bueno, se le va a poner peor a él la cosa, porque nosotros vamos a defender a la gente en la cual Viró se ha cagado toda la vida, como todo el sindicalismo argentino. Acá vino un gobierno a defender a la gente contra todas estas mafias. Este es un gobierno liberal, pero ¿por qué? Porque quiere a la gente libre, de corporaciones, libre de mafias como la de Viró, libre de mafias como la de Moyano, libre de mafias como a veces se comporta la política, y también alguna clase empresaria prebendaria. Acá el país va a ser puesto por parte de nosotros al servicio de la gente. José Luis, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Un placer, muy buenos días. Gracias. Saludos. José Luis. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.